¿Cómo puedo hacer que me entren 50.000 pesos al día con inversiones simples que no me demanden nada de tiempo? Para responder a tu pregunta, te traigo 10 acciones que pagan dividendos con los rendimientos actualizados a hoy y las plataformas que puedes utilizar para conseguirlos fácil. Al final voy a armar una cartera unificada que combina las 10 inversiones para obtener un rendimiento combinado. Déjame en la caja de comentarios la palabra cartera y te hago un video específico con las mejores estrategias simples de inversiones combinando acciones y dividendos. Número 1. Altria Group. Un clásico dentro de lo que sería el mundo de las inversiones y de los ingresos pasivos generados por dividendos. Es una empresa que está en el sector tabacalero y su principal fuente de ingresos hoy son los cigarrillos, específicamente la marca Marlboro en los Estados Unidos. Esa es su principal fuente de ingresos. Siempre a la hora de invertir en base a los dividendos, no solamente tenés que mirar el rendimiento por dividendos, sino también qué expectativas tenemos con respecto a esa inversión de cara al futuro, si realmente vale la pena o no invertir en esa empresa. No solamente teniendo en cuenta el sector, los ingresos, sino realmente si la empresa está haciendo las cosas bien y de cara al futuro va a seguir creciendo, porque de nada nos sirve que la empresa en sí pague buenos dividendos, pero en cuanto a lo que sería la oferta y la demanda, la variación del precio de la acción venga cayendo en picada. Puede que nos pague un 6% de dividendos, pero todos los años incurra en pérdidas dentro de lo que sería la empresa y esto lleve a que a nivel bursátil la acción no pare de caer y todos los años estemos en números rojos. No compensa la suba de dividendos con la variación del precio de la acción. Ahora bien, ¿cuánto podríamos llegar a generar con esta empresa? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, como te dije, es el tema de la variación. El último año esta empresa viene rindiendo un 14,12%. Recordá, ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Estos datos son simplemente datos históricos y siempre tenés que verificarlos a la hora de invertir. Esta es la variación del precio. Ahora bien, ¿cuánto pagó de dividendos? Esta empresa en el último pago de dividendos nos está dando un 6,22%. Un 6,22% en dólares es lo que nos está pagando esta empresa en dividendos. Entonces, nuestro resultado total en dólares es un 20,34% aproximadamente, teniendo en cuenta, recordad, todos los datos históricos. Siempre verificalo a la hora de invertir para tener los datos más actualizados con respecto a cada una de estas empresas. Este sería el rendimiento en dólares, un 20,34%, pero nosotros estamos buscando generar ingresos pasivos en pesos. Por lo tanto, estamos utilizando CDRs y tenemos que tener en cuenta el tipo de cambio, la devaluación. Como estamos invirtiendo de cara al futuro, tenemos que tener en cuenta la devaluación estimada. Para esto nos vamos a enfocar directamente en el informe del REM que nos dice que la devaluación proyectada para los próximos 12 meses es de un 25,98%. Lo mismo, estos son datos económicos, son proyecciones y tenés que verificarlo a la hora de invertir. El informe es totalmente gratuito, entras a la página del Banco Central y ahí tenés el informe del REM gratis. Esto nos da un resultado total, un rendimiento total de un 46,32%. Estamos teniendo en cuenta la variación de la acción, los dividendos que paga la empresa y el ajuste por devaluación. ¿En qué plataforma puedo invertir en esta empresa? Para invertir en esta empresa tenés que utilizar el CDR MO, el ticker es MO, y puedes utilizar cualquier broker local. Por ejemplo, en este caso, Portfolio Personal. En la descripción te dejo un link totalmente gratuito con todos los brokers que podés utilizar para invertir. Es simplemente un listado con los principales brokers. Número 2, PepsiCo. En este caso, muchos dirían que Coca-Cola sería la empresa a tener en cuenta con respecto a la inversión y generación de dividendos, teniendo en cuenta el sector de consumo, específicamente de bebidas. Pero PepsiCo se vuelve interesante porque su principal fuente de ingresos son los snacks, a diferencia de Coca-Cola, que son las bebidas. Y esto también nos permite diversificar un poco en el mundo de las inversiones. Principalmente la marca Ley es lo que más
ingresos le genera a esta empresa. ¿Cuánto podríamos llegar a generar con esta empresa? Tenemos que tener en cuenta la variación y los dividendos. En cuanto a la variación, el último año viene rindiendo un 13,92%. Recordad, datos históricos. Y a esto tenemos que adicionarle el último pago de dividendos de un 3,83%. Es decir, tenemos en total un resultado total teniendo en cuenta la variación del precio más los dividendos de un 17,75% en dólares. Este sería nuestro estimado. Recordad, siempre ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras, pero como estamos invirtiendo en CDRs tenemos que tener en cuenta también la devaluación. Entonces tenemos que sumarle nuestro 25,98% estimado por el REM. Esto nos da un resultado total de un 43,73%. Recordad, teniendo en cuenta la variación, los dividendos y la devaluación. Todo esto en conjunto. ¿Qué plataformas podemos utilizar para invertir en PepsiCo? El ticker es PEP, PEP, y puedes utilizar cualquier broker local, por ejemplo, IOL. Recordad, estos son CDRs. La gran mayoría de los brokers locales ofrecen inversiones en CDR, por lo tanto puedes elegir el que vos quieras. Tenés un listado acá abajo en la descripción totalmente gratuito. Número 3, Verizon. Verizon es una de las empresas que también se tiene mucho en cuenta cuando uno intenta generar ingresos pasivos por medio de las inversiones en activos que generan ingresos por dividendos, en este caso las acciones. Es una empresa realmente que siempre paga muy buenos dividendos y está en el sector de las telecomunicaciones, siendo su principal fuente de ingresos los planes de datos que vende tanto a empresas como a minoristas. En cuanto a los resultados, ¿cuánto podríamos llegar a generar con esta empresa? En el último año generó un 8,52% en cuanto a la variación de precios y, teniendo en cuenta el último pago de dividendos, un 5,99%. Nos pagó de dividendos esta empresa un 5,99% y creció en el último año la acción un 8,52%. Esto nos daría en total un 14,51% en dólares. Ese sería nuestro resultado total teniendo en cuenta la variación de la acción y los dividendos. Como te dije, es muy importante no solamente tener en cuenta lo que paga de dividendos una empresa, sino también las posibilidades de crecimiento que tiene su propia acción por la variación del precio, porque de nada sirve que la empresa nos pague casi un 6% de dividendos si la empresa no está creciendo, no está generando ingresos, no se está desarrollando y no está evolucionando en el mercado. Actualmente tenemos un 14,51% y si a esto le sumamos nuestra devaluación estimada, porque recordad, estamos invirtiendo a través de CDRs y por tal motivo tenemos que tener en cuenta la variación del tipo de cambio. Con nuestro estimado de un 25,98% obtendríamos un resultado total en pesos de un 40,49%. ¿Cómo puedo invertir en esta empresa? El ticker es BZ, B corta Z, y puedes utilizar cualquier broker local como por ejemplo Ecovalores. Número 4, Chevron. Chevron es una empresa mítica de energía, una petrolera que realmente este último tiempo estuvo generando muchos ingresos con el tema del conflicto. Su sector, lógicamente, es el de la energía y su principal fuente de ingreso es el petróleo y sus derivados. Es una de las empresas más importantes de los Estados Unidos hoy por hoy con respecto a el tema energético y que realmente hizo mucha plata este año. ¿Cuánto podríamos llegar a generar con esta empresa? Teniendo en cuenta los datos del último año, recordad, ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras, son datos históricos. Tenemos una variación de un 33%. Esta empresa realmente creció mucho este último año. Y teniendo en cuenta el último pago de dividendos, nos podríamos meter al bolsillo un 3,92%. Realmente un dividendo muy alto si tenemos en cuenta que estamos ante una de las principales empresas petroleras de los Estados Unidos, que tiene muy buena proyección de ingresos de cara al futuro. No estamos hablando de una empresa que está estancada, sino de una empresa que está creciendo mucho y que a la vez está pagando muy buenos dividendos, siempre teniendo en cuenta su último periodo. El resultado total sería un 36,92%
en dólares, teniendo en cuenta la variación del precio más los dividendos. Y a esto hay que agregarle la devaluación, la variación del tipo de cambio, porque estamos invirtiendo a través de CDRs. Estamos invirtiendo en pesos con activos que están atados al dólar. Por tal motivo, la variación del tipo de cambio nos afecta. Y nosotros queremos generar ingresos pasivos en pesos, nuestros 50.000 pesos diarios. Entonces necesitamos sí o sí tener en cuenta la devaluación. Esto nos daría un resultado total en pesos de un 62,90% de cara al futuro. Recordad, son estimaciones. Pueden o no suceder. ¿Qué plataforma podemos utilizar? El ticker es CBX y puedes utilizar cualquier broker local. Por ejemplo, Balance. Número 5, ExxonMobil. Otra gran empresa petrolera. Realmente una de las empresas también más importantes de este sector. Tal vez no tanto como Chevron en algunos aspectos, pero realmente una empresa muy imponente. El sector es energía. Su principal fuente de ingresos es el petróleo y es una empresa que realmente se ha posicionado muy bien en el sector energético y que hace años que está generando no solamente buenos resultados, sino también pagando buenos dividendos. ¿Cuánto podríamos llegar a generar con esta empresa? Teniendo en cuenta el último año, esta empresa varió un 39,71% y teniendo en cuenta el último pago de dividendos, un 2,85%. Una variación del precio de la acción de un 39,71% en el último año y un pago de dividendo, el más reciente, de un 2,85%. El resultado total en dólares, porque todo esto está en dólares, es de un 42,56%. Pero, como estamos invirtiendo a través de CDRs, la devaluación, el tipo de cambio nos afecta, así que tenemos que tener en cuenta las proyecciones futuras del REM, que actualmente son de un 25,98%. Eso nos da un total de un 68,54%. Un resultado total de un 68,54% teniendo en cuenta la variación, los dividendos y la devaluación. ¿Qué plataforma puedo utilizar para invertir en ExxonMobil? Podés utilizar el ticker XOM y cualquier broker local, por ejemplo, Bull Market. Número 6. Johnson & Johnson. Uno pensaría que esta empresa solamente se enfoca en vender desodorantes, pero nada más alejado de la realidad. Es una empresa que está muy enfocada en el sector salud y su principal fuente de ingresos son los fármacos. Fármacos especializados en enfermedades realmente graves. Esto no quiere decir que no tenga otros productos. De hecho, es una empresa muy diversificada en la parte que sería consumo de salud. Productos que son necesarios en el hogar y que se utilizan mucho, que realmente están vinculados a la salud, a la higiene y todo ese tipo de cuestiones. Está bastante diversificada en productos, pero su principal fuente de ingresos hoy son los fármacos especializados en enfermedades graves. ¿Cuánto podríamos llegar a generar con esta empresa? Actualmente, en el último año, esta empresa generó un 42,47% en lo que sería la variación bursátil y pagó un 2,42% de dividendos. Realmente un dividendo muy alto si tenés en cuenta que es una de las principales empresas del mercado con una buena diversificación en productos, aunque muy centrada en el sector de la salud. 42,47% fue lo que ganó este último año en la variación de la acción, un 2,42% lo que pagó de dividendos. Esto nos da un resultado total en dólares de un 44,89%. Y a esto tenemos que sumarle la devaluación, porque recordad, estamos invirtiendo a través de CDRs. Por lo tanto, estamos invirtiendo en pesos con activos que están dolarizados. Esto nos genera un resultado total en pesos de un 70,87%. Recordad, sumando variación, dividendos y nuestro estimado por el REM de la devaluación. Ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. ¿Qué plataforma puedo utilizar para invertir en esta acción? El ticker es JNJ y lo puedes encontrar en cualquier broker que te ofrezca CDRs, por ejemplo, Raba. Número 7, Pfizer. Pfizer es una empresa que está en el sector de la salud y que se enfoca principalmente hoy en generar ingresos a través de fármacos especializados. Es una empresa que realmente no tiene mucha diversificación en cuanto
a productos. No es como Johnson & Johnson, sino que es una empresa que se especializa mucho en fármacos. Es básicamente una farmacéutica. ¿Cuánto podríamos llegar a generar con Pfizer? El último año generó un 14,66% en cuanto a la variación del precio de la acción en el mercado. Recordad, estos son datos históricos. Ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Pero lo interesante viene del lado de los dividendos. El último pago fue de un 6,70%. Uno de los dividendos que probablemente más altos encuentres hoy por hoy en el mercado. Y esto es porque es una empresa que hoy por hoy está un poco estancada. Al ser una empresa que se especializa en fármacos, depende mucho de todo lo que encuentre, todo lo que descubra. Invierte mucho en investigación y desarrollo y cuando logra encontrar algún producto innovador es ahí donde el precio de la acción se dispara. Esto hace que tenga periodos de relativo estancamiento, aunque tiene productos que se venden muy pero muy bien. Así y todo, generó un 14,66% el último año y pagó un 6,70% en dividendos. Esto nos da un resultado total en dólares de un 21,36%. A esto hay que sumarle la devaluación estimada que tomamos del REM porque estamos invirtiendo a través de CDRs en activos dolarizados que lógicamente dependen del tipo de cambio. Si le sumamos el 25,98%, esto nos daría un resultado total para Pfizer de un 47,34%. Recordad, variación de precios, dividendos y también la devaluación. ¿Qué plataforma puedo utilizar para invertir en Pfizer? Puedes utilizar cualquier broker local. El ticker es PFE y, por ejemplo, puedes utilizar el broker Invertir en Bolsa. Número 8, el Dow Jones Industrial. A partir de acá vamos a empezar a invertir a través de ETFs, CDRs de ETF de distintas cuestiones que nos paguen buenos dividendos. Pero no solamente vamos a tener en cuenta, como te dije, el tema de los dividendos, sino también el tema de que sean empresas que realmente tengan proyecciones de cara al futuro. No solamente que nos paguen un buen dividendo, sino que también crezcan en términos bursátiles, que el precio de la acción suba, básicamente. En este caso tenemos un índice que está enfocado principalmente en el sector industrial y financiero y está compuesto por las 30 empresas más grandes, más importantes de los Estados Unidos, los 30 gigantes que se suelen llamar. Estas son empresas que pagan buenos dividendos, pero también que son empresas que están muy consolidadas en el mercado. Es uno de los principales índices bursátiles de los Estados Unidos. ¿Cuánto podríamos llegar a generar con este índice? Actualmente, teniendo en cuenta el último año, generó una variación de un 19,95% de lo que sería la bolsa y pagó en cuanto a dividendos un 1,42%. Puede parecer bajo el tema del dividendo, pero al estar tan diversificado y tener empresas tan grandes, realmente es un buen dividendo si lo complementamos con la variación del precio. En este caso tenemos un resultado total de un 21,37%. Fíjate qué interesante si lo comparas con respecto a Pfizer. Prácticamente tuviste el mismo resultado total en dólares, 21,36% en un caso, 21,37% en el otro, pero con diferentes cuestiones. En Pfizer estaba todo más volcado a lo que sería dividendos y en este caso estamos más del lado de la variación del precio. De ahí lo interesante de esto, el poder elegir aquellos instrumentos que mejor se ajusten a nuestro perfil inversor. En este caso entonces el resultado total sería de un 21,37% y hay que sumarle la estimación del REM de devaluación porque estamos invirtiendo en un ETF pero a través de un CDR. Por tal motivo hay que sumarle ese 25,98% proyectado y nos da un resultado total en pesos de un 47,35%. ¿Qué plataforma puedo utilizar para invertir en este ETF? El ticker es DIA, DIA, y puedes utilizar cualquiera de los brokers que ya te nombré en las acciones individuales. Tenés el link, recordá, al listado acá abajo en la descripción. Número 9. State Street Consumer Staples. Este es un ETF que está dentro de lo que sería el sector consumo y su principal fuente de ingreso viene de los productos de primera necesidad.
Hacer un ETF está compuesto por varias acciones. Depende del rebalanceo trimestral del SPY 500, pero más o menos está entre 35 y 40 acciones, dependiendo, yo te digo, cómo varíe el SPY 500, porque toma de ahí las principales acciones del sector de consumo. Es un ETF de gestión pasiva, así que espera el rebalanceo trimestral del SPY 500 y de ahí toma las principales empresas de consumo primario. Es un ETF hiperconcentrado que tiene empresas de consumo que venden o tienen ingresos principalmente de productos de primera necesidad. Estamos hablando de empresas como Walmart, como Costco, como Procter & Gamble, como incluso Coca-Cola o Philip Morris. Son productos que realmente tienen mucha salida minorista. De hecho, es un ETF considerado de tipo defensivo, es decir, es un ETF que está pensado para no tener grandes fluctuaciones, no generar demasiado y generar cierta protección contra la incertidumbre, ya que se enfoca en elementos que se venden sí o sí, o más bien que la gente no puede dejar de consumir por más que quiera. ¿Cuánto podría llegar a generar con este ETF? La variación actual, teniendo en cuenta el último año, fue de un 2,89%. Esto de lo que te decía que realmente no tiene grandes variaciones porque es muy defensivo. Y en cuanto a dividendos, generó un 2,58%. Ten en cuenta que estamos muy diversificados, que estamos teniendo empresas de primer nivel y estamos generando un muy buen dividendo. Esto nos daría un resultado total en dólares de un 5,47%, bien diversificados, y a esto hay que sumarle la devaluación porque estamos invirtiendo en un ETF a través de un CDR, por lo tanto es un activo dolarizado. En este caso el resultado total en pesos sería de un 31,45%, teniendo en cuenta la variación, los dividendos y la devaluación estimada por el REM. ¿Qué plataforma puedo utilizar para invertir en este ETF? El ticker del ETF es XLP y puedes utilizar cualquier broker local de los que te nombré anteriormente en las acciones individuales. Si no, tenés un link acá abajo en la descripción. Número 10. El Vanguard revalorización de dividendos. Acá estamos tal vez ante el ETF más importante que tenemos disponible acá en Argentina a través de CDRs, enfocado en dividendos. Es un ETF que tiene en cuenta las empresas que han pagado dividendos durante los últimos 10 años consecutivos de manera incremental. Es decir, solamente tiene en cuenta empresas que hayan aumentado sus dividendos durante al menos 10 años consecutivos. Esto es un filtro muy estricto. Hace que tengas empresas que pagan dividendos medios a bajos, es decir, no hay empresas que paguen altos dividendos salvo que cumplan estrictamente esta función, pero te incluye empresas muy estables y que rigurosamente pagan dividendos. Hace que la variación de precios y el dividendo se alineen en base a una cartera bien diversificada, específicamente hoy de más de 300 acciones que pagan buenos dividendos, pero que son empresas sólidas. Estamos hablando de empresas como Apple, Microsoft, JP Morgan, ExxonMobil y todas las que se te ocurran que pagan dividendos, que ya están asentadas en el mercado hace años y que de manera consecutiva, al menos durante 10 años, han ido aumentando sus dividendos. Te podría decir que es el ETF ideal para aquellas personas que quieren generar ingresos pasivos a través de dividendos, pero utilizando solamente empresas consolidadas en el mercado, empresas que ya tienen años y que no solamente van a generar buenos rendimientos en dividendos, sino que también van a tener un incremento sustancial en cuanto al precio de la acción. ¿Cuánto podríamos llegar a generar con esta empresa? Teniendo en cuenta el último año, varió la acción un 18,18%. Recordá, ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Y el pago de dividendos, el último pago de dividendos fue de un 1,51%. Como ves, el dividendo no es muy alto, pero estás obteniendo dividendo de las principales empresas del mercado con una muy buena diversificación, más de 300 empresas consolidadas y que no solamente te van a generar buenos rendimientos por dividendos, sino que también
una buena variación en cuanto a lo que sería el precio del ETF en este caso. Sumando todo, tenemos un resultado total en dólares de un 19,69%. Pero tenemos que agregarle la devaluación. Estamos invirtiendo en este ETF a través de un CDR. Esto nos daría en total un 45,67% en pesos. Ese sería el resultado total. ¿En qué plataforma puedo invertir en este ETF? El ticker es BIG, B corta y G, y puedes utilizar cualquiera de los brokers que ya te nombré. Algo importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar un broker es verificar que el broker esté registrado, que realmente tenga su licencia. Puedes hacerlo a través de la página web de Bima. Entras y ahí te fijas si realmente el broker está o no registrado correctamente. También puedes verificarlo a través de la página web del Banco Central. Pero lo más importante a la hora de invertir es verificar que el broker realmente haya comprado el activo que vos querés comprar. Si por ejemplo querías comprar el ETF BIG, simplemente entra a la caja de valores con tu número de cuenta comitente y verifica que el broker te haya comprado ese CDR, ese ETF. Así con todas las acciones. Están obligados a informar a la caja de valores y la caja de valores es quien tiene tus activos. Por tal motivo, tenés que verificar que realmente las acciones estén, o en este caso los ETF, a tu nombre. Es gratis, simplemente entra a la caja de valores y verifica que tenés todo a tu nombre. Esto con cualquier broker. Siempre realiza esa investigación. Fíjate si está registrado y fíjate si pusieron los activos a tu nombre. ¿Cuánto podría llegar a generar si tengo una cartera unificada de estos 10 activos? Supongamos que tomamos estas 10 inversiones simples para generar ingresos pasivos por medio de los dividendos y los combinamos. Creamos nuestra propia cartera teniendo en cuenta estos 10 activos en específico. Tenemos de todo, tenemos 7 acciones específicas y tenemos 3 ETF que diversifican mucho dependiendo los sectores. Esto nos generaría promedio una variación de un 20,74% y dividendos promedio de un 3,74%. Recordá, teniendo en cuenta todos los activos que te nombré, estos 10 activos, como si invirtiéramos igual en cada uno de estos activos. Es decir, supongamos que tenemos 1 millón de pesos, invertimos 100.000 pesos en cada uno de estos activos. De esa forma obtendríamos un promedio de un 20,74 en cuanto a variación, un 3,74 en cuanto a dividendos y esto nos daría un resultado total combinado con esta cartera teórica unificada de un 24,49%. Recordá, ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Siempre verifica en qué está el activo a la hora de invertir y en este caso estamos ante una cartera hipotética. A esto hay que sumarle también la devaluación. Esto nos daría un resultado en pesos de un 50,47%. Recordá, estamos invirtiendo en CDRs que tienen por detrás activos dolarizados, por lo tanto el tipo de cambio nos afecta. Vas a la página del Banco Central, descargas de manera gratuita el informe del REM y te fijas de cuánto va a ser la devaluación de cara al futuro, es decir, la estimación que hace el REM. ¿Cuánto capital necesito para generar 50.000 pesos diarios, teniendo en cuenta cada una de estas inversiones y la cartera unificada? Para el caso de Altria necesitas unos 38 millones de pesos, que serían algo así como unos 26.000 dólares. Para PepsiCo, 41 millones, unos 28.000 dólares. Para Verizon, unos 44 millones, que serían unos 30.000 dólares. En Chevron, 28 millones, 19.000 dólares. Para ExxonMobil, 26 millones, unos 18.000 dólares. Para Johnson & Johnson, unos 25 millones de pesos, que serían unos 17.000 dólares. Para Pfizer, unos 38 millones de pesos, que serían unos 26.000 dólares. Para el ETF DIA, unos 38 millones de pesos, que serían unos 26.000 dólares. Para el ETF XLP, unos 57 millones, que serían unos 39.000 dólares. Y para el ETF BIG,
unos 39 millones, que serían algo así como unos 27.000 dólares. Si tenemos en cuenta la cartera unificada, necesitamos unos 35 millones de pesos, que serían unos 24.598 dólares aproximadamente. Esto es simplemente como para que tengas una referencia en base a los resultados que hemos estado obteniendo y proyectando. Recordad, ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Déjame en la caja de comentarios qué preferís hacer. Invertir en acciones específicas, como por ejemplo en Altria Group, que está pagando un 6,22% de dividendos, o incluso Pfizer, que paga un 6,7%, o invertir en ETF más diversificados, como por ejemplo el BIG, donde tenemos más de 300 acciones de empresas que vienen pagando de manera constante dividendos por más de 10 años de manera creciente, donde tenemos menos dividendo, por ejemplo un 1,51% en ese caso, pero mayor solidez de base. Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. ¿Acciones específicas o ETFs diversificados?